Hola, ¿qué tal? Desde mediados de marzo del 2020, en que se inició la cuarentena nacional obligatoria, se muestra la doble crisis económica y sanitaria ocasionada por este virus mortal que ha ocasionado elevadas tasas de infección y mortandad entre la población nacional y ha generado enormes pérdidas de producción y empleo, nunca antes vista en la historia económica, sanitaria y nacional. El día de hoy nos encontramos con un egresado de la carrera de Economía. Buenos días, Elmer Jiménez Vega. Buen día, ¿qué tal, Anika? ¿Qué tal? Dime, ¿qué efectos produjo en la economía nacional la pandemia? Bueno, principalmente la pandemia trajo efectos en la economía con respecto al crecimiento económico. De hecho, en el 2020, cuando surgió todo esto de la pandemia, cerramos el 2020 con una caída del 11,12% del PBI, que es una caída la más baja, se supone, de los últimos 30 años. Adicionalmente, también esta caída la contrajo mucho la cuarentena nacional que hubo a principios del 2020. eh, Cuarentenas también focalizadas después de las segundas, terceras olas, que produjeron muchos estos resultados en diversos sectores específicos, como el sector minero, sector turismo, el sector exportador también, que se vio muy afectado, contrajeron demasiado el PBI, el crecimiento económico. Sin embargo, también la contracción, se podría decir, o la caída del PBI hubiese sido peor, según lo proyectado por el BCR, durante ese año, si no se hubiesen tomado las políticas necesarias en ese momento, como por ejemplo una de las políticas esenciales para que para que la pandemia no tenga tanto efecto, fueron las políticas fiscales restrictivas, adicionalmente también las políticas monetarias por el BCR con respecto a poder incentivar préstamos baratos, se podría decir, a través de entidades, incluso el propio gobierno con el programa Reactiva incentivaron que el PBI, el crecimiento económico y los diversos sectores no sean tan afectados ante esa pandemia. Claro, entiendo. Dime, ¿cuántos empleos se han perdido en esta pandemia aquí en el Perú, más o menos? De hecho, el porcentaje en el Perú de desempleo, según el INEI, actualmente en el 2020 se cerró con un 14,5 de tasa de desempleo, que podría decirse que con respecto al año 2019 es el doble. De hecho, que esta pandemia trajo un montón de desempleo debido a que el ingreso de varios sectores, en específico los sectores, el sector turismo, que es un sector que supongamos que en realidad abarca miles de empleos y más exclusivo también en zonas rurales. El ingreso de las familias se vio muy afectado. Esto también llevó a que el consumo esté muy restringido y por ende también la producción se vea muy afectada de las empresas. De hecho, que las empresas incentivaron a tomar medidas muy, se podría decir, difíciles en ese contexto. Por ejemplo, algo en específico fue en la región Cusco, donde miles de hoteles cerraron, hubo un montón de despidos, incluso a pesar de que el programa Reactiva se estuvo dando, esto no llevó a que el sector turismo, se podría decir, tome esas medidas. De hecho, la población desempleada, con respecto a Lima también, que es una de las principales regiones en las que se concerta el empleo, fue alrededor de 2020 más de 1 millón según el INEI, y adicionalmente también con relación a brechas de género, las brechas de género se abrieron totalmente en el año pasado. Las mujeres representaron más del 50% de desempleo, lo cual es muy gravísimo porque las políticas que da el Perú con respecto a el poder incentivar el empleo y poder cerrar esas brechas no fueron eficaces en ese año. Sí, claro. Dime, ¿cómo se financian los gastos en la salud? De hecho, el gasto en salud lleva un proceso en sí. Por ejemplo, eh, a mediados de este año, del año pasado, se hizo un presupuesto para este año de salud. Por ejemplo, se inicia dentro de los meses de enero y agosto
todos los gobiernos regionales, por ejemplo, gobiernos regionales de Lambayeque, Puno, centrales y demás, emiten sus gastos, sus proyecciones de gastos al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía recoge esta información, comprueba si son necesarios esos gastos y adiciona esos gastos al presupuesto del siguiente año. Por ende, ya una vez aprobado ese gasto, esos presupuestos por los sectores en específicos se presenta al Congreso para su aprobación durante los meses de septiembre y noviembre. Se aprueba y ya la ejecución se da en enero a diciembre del próximo año. Adicionalmente, también cabe recalcar que con respecto al presupuesto de salud, se dieron el año pasado medidas de decreto de urgencia extraordinarias debido a este contexto de la pandemia. Por ejemplo, el decreto de urgencia que aprobó el Congreso incentivó a que se aumente el presupuesto público con respecto en materia de salud. De hecho, primordialmente estaba presupuestado en 9.000 millones, pero se llegó, eh, con ese decreto, se llegó a mucho más. Creo que, si bien no recuerdo, eh, se alargó a 2.000 millones más, que se podría decir de 11.000 millones gastados en presupuesto de salud. Sí, bueno, ¿qué ha pasado con el sector turístico? ¿Crees que se ha recuperado hasta ahora económicamente o se va a venir recuperando? No, de hecho no. El sector turismo va a llevar un gran tiempo en poder recuperarse. Quizás el, ahorita está en miras de recuperación, sin embargo no va a recuperarse este año como se estuviera dando en los años normales, por decir, sin pandemia. De hecho, actualmente se prevé que en el 2020 se perdió alrededor de 10.000 millones de dólares con respecto al sector turismo, lo cual es muy gravísimo. De hecho, regiones principales como Cusco, Puno, que generalmente esas zonas estaban concentradas con respecto al sector turismo, se vieron muy afectadas. De hecho, un caso en específico se podría decir, eh, es que yo tengo amigos en Cusco que tenían sus hosteles, sus servicios de agencia, los cuales cerraron y tuvieron que despedir a un montón de gente por eso de la pandemia, porque no era rentable. De hecho, lo que ahorita está haciendo PROMPERÚ es incentivar políticas con respecto, PROMPERÚ y MINCETUR, es a través de diversos programas y adicionalmente también programas de marketing, incentivar el turismo, ya que actualmente a nivel internacional ya se están dando los permisos necesarios para que puedan venir al Perú. Sin embargo, eso también tiene que ir muy de la mano con las medidas sanitarias que se prevén, ya que los países, supongamos, los países que más nos visitan, que es de la región europea, piden más que todo que se dé esas restricciones sanitarias que vayan acompañadas siempre también de los cuidados en específico, para que se dé una apertura adecuada y más que todo para poder recuperar la economía en el sector turismo. Sí. Dime, ¿qué medidas económicas han adoptado otros países? Por ejemplo, a nivel regional, en América Latina, uno de los grandes, se podría decir, elecciones con respecto al país de Colombia, fue la política expansiva aplicada, pero fue una política expansiva totalmente diferente a nivel regional, uno de los cuales incentivó mucho a que la inflación y más que todo también el crecimiento económico no sea muy afectado. Una de las medidas fue que ciertos días se implementen que no hayan impuestos. Acá se le conoce como IGB, pero allá se conoce como IVA. Eso incentivó mucho el consumo de los ciudadanos y también a la producción nacional. De hecho, eso ayudó mucho a que el crecimiento del PIB no se contraiga tanto y es una de las medidas más aplaudidas a nivel internacional. Yo creo que el Perú, si bien es cierto, tuvo medidas muy aplaudidas también a nivel nacional con respecto al programa Reactiva,
pero que también se quedó mucho. No tomó muy de ejemplo a países como Colombia, países europeos, que sí fueron más, sus políticas expansivas con respecto a políticas fiscales fueron más eficaces en ese punto. Sí, ¿las empresas privadas han recibido alguna ayuda económica? De hecho, sí, en el año 2020, el Perú, a través del gobierno, eh, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, introdujo 70.000 millones de soles con respecto al programa Reactiva. Eso ayudó mucho, más que todo, a poder soportar toda esta crisis de la pandemia. De hecho, ese programa Reactiva fue uno de los más esenciales para que miles de empresas puedan sobrevivir. Empresas tanto del sector manufacturero, que fueron también muy afectadas con respecto a los primeros meses, eh, eligieron ese programa para que según en segundo o tercer trimestre puedan producir, realizar su producción normal y exportarlo. De hecho, hay sectores que no se pueden recuperar como los del sector manufacturero, sectores como el turismo, sectores como ciertos sectores como servicios, no han sido recuperados porque las medidas restrictivas con respecto a la pandemia no complementan muy bien su servicio. De hecho, actualmente creo que el gobierno lo que debe hacer es incentivar a que el Banco de la Nación pueda prestar créditos de este modo que salga a competir y los créditos se hagan más baratos para que puedan incentivar más que todo la inversión privada, incentivar el crecimiento de las MIPES, que es primordial para poder generar empleo. Y de hecho que eso sería un punto muy estratégico para el siguiente gobierno, en mira de 5 años, para más que todo para la recuperación económica. Sí. ¿Crees que hoy en día las familias peruanas se hayan recuperado económicamente? Mm, Creo que no se han recuperado del todo. De hecho, con respecto al 2019, miles de familias han perdido su empleo, otras familias también se han visto forzadas a ejercer en la informalidad, lo cual es un gran problema en el país. De hecho, también la pobreza en materia monetaria también se ha visto muy afectada, ha aumentado un montón en zonas rurales más que todo. De hecho, con respecto a pobreza, más que todo, con respecto al 2019, nosotros hemos aumentado en pobreza en más del 30%. De hecho, esto lleva mucho a que las familias no se puedan recuperar. Lo que ahorita, si bien es muy importante para la recuperación, es la creación de empleo. Sin la creación de empleo, las familias no van a poder tener ingresos. Entonces, es primordial que el próximo gobierno, más que todo, ejerza inversión pública y también complementado con inversión privada para la creación de empleo. Y más que todo en zonas que se han visto muy afectadas como zonas rurales. Sí. Una última pregunta, Elmer. Ahora que el dólar ha subido, ¿cómo crees que vaya la economía? Bueno, de hecho, la subida del dólar siempre se da ante un contexto de incertidumbre que genera más que todo las elecciones políticas, más que todo las elecciones presidenciales las que hemos vivido. De hecho, ¿por qué se da esto? Se da principalmente porque los inversores toman decisiones en miras a largo plazo, en miras digamos, de 3 meses, 6 meses a más. Entonces, eso mucho también conlleva que puedan ejercer su inversión con respecto al dólar, ¿no? A la compra del dólar. De hecho, que sí se va a recuperar, actualmente ya lo está haciendo, debido a que el contexto de incertidumbre económica provocado por las políticas ya se está pasando, ya se está calmando, se podría decir. Ya en concreto ya podremos decir que ya hay un presidente y este ya tiene que afrontar eh, diversas alianzas, más que todo con
sectores y inversores que se ven muy preocupados para que de esta manera también influya mucho en el tipo de cambio y que más que todo también que se ha visto muy afectado por el IPC, que es más que todo por las importaciones que se han visto muy afectadas debido a la subida del dólar. Las importaciones, de hecho, importaciones como productos primarios, productos materia prima, que son importantes para la producción de productos finales, por ejemplo, ¿no? El pollo, las producciones agrícolas también, eh, se han visto muy afectadas por esa subida. Sin embargo, es un contexto que ya estamos pasando y que de hecho, gracias a la política monetaria aplicada también por el BCR, eh, no se ha visto tan grave. De hecho, hemos llegado a 3,99 y actualmente ya estamos en una baja a 3,84. Entonces, Ya esta baja. baja ya se va a ir dando ya hasta poder tener los niveles más estables como los de antes. Sí, entiendo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto poder entrevistarte. Gracias, Gracias. cuídate.